En esta calle de Madrid, Alonso Heredia encontraron en su casa el cadáver momificado de Amanda Coste. Hace apenas un mes. Había muerto por causas naturales en 2014. 5 años después, una de sus sobrinas, que vive en Israel, alertó a la policía porque no sabía nada de su tía. Debía a las cuotas de la comunidad de vecinos y el portero acumulaba las cartas que habían ido llegando a su nombre. Tenía 83 años y vivía sola. Este jueves comienza un congreso que abordará este asunto, la soledad de nuestros mayores. Uno de los ponentes en ese congreso será Juan Castilla, que es coordinador de Psicología de Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Juan, buenas noches, bienvenido a 13 al día. Y José Ángel Palacios es portavoz de la ONG Grandes Amigos. Buenas noches, bienvenido también. Buenas noches. Porque son muchos los ancianos que viven solos, vamos a dedicarles unos minutos de atención. Son muchos, Lucía Crespo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Sí, lo cierto es que la soledad golpea a más de 2 millones de personas en nuestro país. Son mayores de 65 años y de todas ellas el 73% son mujeres. Entre los principales motivos que provocan la soledad se encuentran la pérdida de familiares o la lejanía de los hijos. Una situación que aumenta durante las vacaciones debido a que tienden a quedarse solos en casa y que disminuye el rol al adquirir el rol de abuelos porque se sienten socialmente integrados. ¿Y cuáles son las consecuencias de la soledad? Esta situación provoca efectos negativos en la salud como la tensión arterial, problemas cardiovasculares, también del sueño, Alzheimer o puede llegar a provocar también depresión. Pues precisamente para tratar de mitigar, al menos en parte, esa soledad que sufren tantos ancianos en nuestro país, existen ONGs como la tuya, como esa de Grandes Amigos. ¿Qué os piden las personas mayores cuando se ponen en contacto con vosotros para decir, oye, un voluntario? No sé, os piden hablar, os piden ayuda para hacer las cuestiones de la pura logística porque se encuentran solas y no pueden bajar a la farmacia por los medicamentos, ir a comprar el pan. ¿Qué es lo primero que os piden? Bueno, eso último que comentabas, tareas, digamos, más domésticas, más de domicilio, para eso ya más o menos hay unos servicios a través de servicio de ayuda a domicilio, ley de dependencia. Pero hay una carencia ahí, que es el apoyo afectivo ante esta soledad no deseada. Es un sentimiento subjetivo y cada persona, bueno, es un mundo. ¿Qué nos piden? Un rato de charla, alguien de confianza, alguien a quien contarle, no batallitas, no, que va, sino lo que se le pasa por la cabeza, pero también a escuchar, porque esto es recíproco. Entonces el voluntario también va a ayudar, pero recibe muchísimo a través de la persona mayor, con lo cual lo que nos está pidiendo pues seguramente un amigo, y eso es lo que intentamos proporcionarle con los voluntarios de Grandes Amigos. Lo que pasa es que llama la atención esa soledad. Bueno, uno tiene más o menos familia, a veces se busca, otras veces también son las circunstancias, pero siempre ha habido mucha relación y en España somos un país bastante sociable entre los vecinos, a nivel de conocidos. ¿Esta soledad es nueva? ¿O estos casos que nos alarman son de siempre y ahora resulta que nos llaman más la atención? Bueno, creemos que estos casos son realmente excepcionales, es decir, son muy dramáticos, están ahí, pero no representan a toda esa generalidad de casi, no sabemos si medio millón y medio, 2 millones de personas mayores que están solas, muchas de ellas sufriendo esa soledad no deseada, pero va a ir a más seguramente. No con finales tan dramáticos, por desgracia, como estos que estamos viendo, pero sí que empeorando la calidad de vida, el día a día cotidiano y la dignidad, diríamos, de las personas mayores. Claro, va a ir a más porque las condiciones de vida, especialmente en las grandes ciudades, muchas veces no ayudan tampoco. Exactamente, la clave es la soledad no deseada, ¿no? Es decir, esa es la clave, porque hay gente que elige, es un modelo de vida, un envejecimiento activo, elegir esa soledad, y eso es bueno. La medicina nos cura más de enfermedades, entonces alargamos mucho más nuestra vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que los modelos de vida que llevamos ahora nos está llevando un poco a alargar mucho la vida, pero tenemos más pérdidas. Entonces al final pérdidas no trabajadas, nos cuesta mucho también ir a psicólogos profesionales para que nos puedan ayudar con pérdidas, con tristezas que te llevan a la depresión. ¿Es normal en una persona mayor estar con depresión? Pues no, no es normal.
es una enfermedad y hay que tratar, ¿no? Y sí que es cierto que nos cuesta todavía eso. Y como sociedad yo creo que tenemos una asignatura pendiente de planificar un poco hacia dónde vamos, porque se ha comentado 2 millones de personas que están solas, pero seremos más. Y tenemos que tener una planificación un poco para programas de protección, programas de prevención y programas de intervención, ¿no? Porque eso nos viene y ya está aquí. Esa búsqueda de asistencia profesional, psicológica, incluso psiquiátrica, irá cambiando con el paso del tiempo. Lo digo porque en la generación de los que hoy son ancianos, ir al psicólogo, ir al psiquiatra era algo que se ocultaba, todavía era un estigma. Sin embargo, en nuestra generación no lo es. Ir al psicólogo casi es como ir al traumatólogo, ¿no? Estamos cambiando poco a poco, pero todavía nos queda es una asignatura pendiente. Yo creo que tenemos que avanzar, pero yo creo que también a nivel social, ¿no? También el psicólogo es el médico de cabecera, ¿no? El médico de atención primaria, no digo que lo sea, pero tendríamos que estar más ahí en atención primaria para intentar trabajar esas cosas, porque sí que conseguiríamos unas mejoras de evitación de especialistas en psiquiatría, porque al final psiquiatría es fármaco y al final muchas veces la soledad está relacionada más a estrategias, a pensamientos, a formas de interpretar tu nueva situación, ¿no? Y eso es un trabajo que tú puedes hacer a nivel psicológico y se debería hacer más. Veíamos en los datos que nos exponía nuestra compañera Lucía que esa soledad no deseada acaba somatizando en problemas físicos reales, en aumento de la presión arterial, por ejemplo, en problemas cardíacos. Te lo pregunto a ti, José Ángel, porque no sé si vuestros voluntarios notan una mejora también desde el punto de vista físico, simplemente por eso que no lo decías antes, por tratar de ser una voz amiga, por tratar de acompañar, escuchar y ser escuchado cuando acudís a uno de los domicilios de esas personas ancianas solas. Desde luego, desde el momento en el que, por ejemplo, esa persona mayor, imagínate, una señora de 84, 85 años, que ya tiene problemas para caminar, que encima vive en un cuarto sin ascensor, que tiene una o varias enfermedades crónicas, pensiones bajas, es lo habitual, y sobre todo sin lazos afectivos, ni familiares, ni vecinales, con lo cual se encuentra encerrada en su propia casa una semana, un mes. La llegada del voluntario ya no solo le va a aportar esa autoestima, esa confianza, esa alegría, sino incluso con su propio apoyo va a empezar a tener otro tipo de vida, va a relacionarse, a salir a la calle, a participar en las actividades de ocio, con grupos que organizamos. Es otro cambio, es otra vida totalmente. ¿En qué medida les afecta, Juan? Y ya sé que estoy fuera de tiempo, pero te voy a hacer esa pregunta. ¿En qué medida les afecta el hecho de no sentirse útiles? Es decir, los hijos son mayores, en el trabajo te prejubilan, no encuentras empleo y a lo mejor a los 60 años que tienes una experiencia y una formación fabulosa, ya no tienes nada que hacer. Quizá el reto no es tanto acompañarles, que por supuesto también, sino decirles, no, tú puedes aportar todavía todo esto a la sociedad en la que vives. ¿Cómo les mantenemos en sociedad? Ten en cuenta además que muchos de nosotros estamos incluso pensando en prejubilación, entonces ya 60, 55 años y tienes casi 30 años por delante, 30. Entonces, evidentemente tenemos que buscar no solo un egocentrismo a nivel laboral, sino también tener estrategias a nivel de ocio, pero a nivel de tener también metas, expectativas y tener ilusión por todo lo que te queda por vivir. Tienen muchas experiencias, nos pueden aportar muchísimo y muchas veces los estamos dejando pues en esa parte, como ya no es productiva a nivel incluso cuantitativo, que lo hablábamos antes en el descanso, dices tú, ya no es productivo, ya no sirves. Pues no, es todo lo contrario, puede servir mucho y más. Y eso es las estrategias que tenemos que hacer a nivel social, a nivel político, ahora que hay muchos pactos y se está creando muchas situaciones de uniones, pues eso tendrá que ser una prioridad, porque sí que es cierto que somos seres sociales y necesitamos a personas a nuestro alrededor. Entonces tenemos que intentar hacer políticas intergeneracionales, de unión, de prevención que hemos comentado, para intentar que esas personas se sigan sintiendo útiles y aportar todo el valor que tienen, porque todavía tienen mucho, claro que sí. Juan José Ángel, gracias por contarnos todo lo que tenemos que trabajar.